Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de literatura y filosofía Piedra y Camino. En este encuentro hablaremos sobre el genial cineasta Andrei Tarkovsky. Nació en Rusia en 1932 y desgraciadamente murió de manera prematura por un cáncer de pulmón a los 54 años. Su carrera está compuesta tan solo por 7 largometrajes. Con cada uno de ellos dejó una marca irrefutable en la historia de la cinematografía. En esta ocasión intentaremos comprender cuál es su concepción del arte. Para ello, responderemos preguntas que él se formula esencialmente en su obra teórica Esculpir en el tiempo y complementa en su diario Martirologio. Partiremos por lo más general: ¿qué es el arte? ¿Cómo surge? ¿Qué ofrece? Luego iremos ampliando. Tarkovsky define el arte como algo semejante a una declaración de amor, un reconocimiento de la propia dependencia de otros hombres. Es una confesión, un acto inconsciente que refleja el verdadero sentido de la vida, el cual son el amor y el sacrificio. Esta definición establece que el arte manifiesta amor. En la dependencia de los hombres entre sí, identifica su noción de individuo, que no es la del individualista prepotente que cree que todo lo puede solo y actúa sin contemplación con los demás. Lo aclara señalando que en el artista se expresa el instinto interior de la humanidad, el cual tiende a unir y no a dividir y a aislar a los hombres. El componente inconsciente creo que es aquel a través del cual fluye la energía espiritual hacia lo eterno e infinito. El sentido de la vida es sacrificarse por amor. Iremos explicando cada uno de estos componentes en función de su concepción del arte y de su filosofía de vida. La obra de arte es algo que todas las personas pueden apreciar. Solo hace falta tener un alma despierta, sensible, abierta a lo bello y lo bueno, capaz de una vivencia estética inmediata. Para Tarkovsky, esta capacidad de percepción le viene dada a cada hombre en su nacimiento, porque ésta depende de su carácter espiritual. Diferente es el caso de la creación. No todas las personas pueden crear. El talento es el condicionamiento excluyente para la creación artística. La pregunta es, ¿cómo surge el talento? Según Tarkovsky, es un don de Dios. El talento no se puede adquirir o comprar. Algunos nacen con él y lo desarrollan con estudio y práctica. De lo contrario, se frustra. Las razones y causas por las cuales crece o se malogra son múltiples y no las abordaremos aquí. Dado que el talento es fortuito, no ofrece dignidad. Es como si una persona, por el mero hecho de nacer en una familia rica, recibiera automáticamente el sentido de la verdadera dignidad y el respeto de los demás. No sucede así. El talento, por más que sea del individuo, pertenece a todo el mundo. A la cultura espiritual y moral no la crea un hombre, sino el pueblo que extrae de sí una personalidad capacitada para la creación y la vida espiritual. El talento, entonces, es una responsabilidad, una carga
muy pesada. Tarkovsky incluso lo considera una desgracia. No da derecho a la dignidad o el respeto e impone obligaciones enormes. Recapitulemos. El talento lo da Dios al individuo al nacer. Semejante regalo es una responsabilidad que exige al artista una actitud de servicio. El artista crea una obra que es el resultado de la conjunción entre el conocimiento acumulado, recibido por la tradición y su propia visión del mundo. Tarkovsky considera que el arte moderno tomó un camino equivocado porque, en nombre de la mera autoafirmación, abjuró de la búsqueda del sentido de la vida. Al renegar del pasado, la tarea del creador se convierte en una actividad de excéntricos, que se justifica en el placer egocéntrico de la fama y la riqueza. Pero, y esto es muy importante de entender, en el arte no se confirma la individualidad, sino que ésta sirve a otra idea más general y elevada. El verdadero individuo es el que se sacrifica por el ideal y no aquel que encumbra su ego como sacro. Por esto la creación artística exige al artista una verdadera entrega de sí. Y esto es en el sentido trágico de la palabra. Tarkovsky valida la libertad de ofrecerse en sacrificio, de darse a sí mismo, a su época y a su sociedad. Como el artista es quien recoge en mayor plenitud su época y su mundo, se convierte en la voz de quienes no están en condiciones de reflejar y expresar su relación con la realidad. Es decir, que está llamado a servir a su talento y a su pueblo. ¿Cuál es este ideal por el cual se sacrifica? El ideal es una concepción espiritual y ética, un postulado necesario para que los hombres puedan vivir sin provocar sufrimiento a los demás. Esta es la razón por la cual las obras de arte surgen del esfuerzo por expresar ideales éticos. Pero esto no debe confundirse con un manual explicativo de los buenos comportamientos. El artista no debe imponer su pensamiento al público. No se trata de transmitir ideas a seguir. Esta es una tarea ingrata y sin sentido. Para Tarkovsky es mejor mostrar la vida al espectador. Luego él sabrá qué hacer con ella. La cuestión es conmocionar y generar catarsis en el espectador. Por este medio, el arte capacita al hombre para lo bueno. Cuando el hombre se siente conmovido e interpelado, indaga en su interior sobre cuestiones fundamentales de la existencia, sobre el sentido de la vida. El arte no ordena, sino que crea un estado de apertura para que el hombre pueda conmoverse e interrogarse a sí mismo sobre la existencia, sobre el bien y el mal. Para aclarar esto, Tarkovsky diferencia entre el ideal ético y la moral. Las convicciones éticas están dentro del hombre. La moral está afuera y ha sido ideada como sustituto de las convicciones éticas. Cuando no hay convicciones éticas, reina la moral, miserable y mezquina. El ideal es inaccesible y la grandeza de la razón humana consiste justamente
en comprender esta peculiaridad. El otro componente del ideal ético es movilizar al hombre a una reflexión sobre lo bello y lo eterno, sobre la idea de infinito. Para Tarkovsky, el ansia de lo absoluto es la tendencia que impulsa el desarrollo de la humanidad. Por este motivo, considera que una de las características más tristes de nuestro tiempo es que la cultura de masas, pensada para el consumidor, mutila las almas. Cierra cada vez más el camino al hombre para cuestiones fundamentales de la existencia. ¿Por qué las obras de arte buscan expresar ideales éticos? Hay dos conceptos antagónicos fundamentales: la vida y la muerte, el bien y el mal. Toda filosofía ha girado en torno a ellos. Al parecer, allí radica la esencia de nuestra existencia, el sentido y principio de nuestro movimiento. Como para Tarkovsky, la finalidad del arte consiste en preparar al hombre para la muerte y conmoverle en su interioridad más profunda. El arte debe atravesar de lleno estos dos conceptos antagónicos. Por eso considera que el arte debe dar al hombre esperanza y fe. Cuanto más desesperanzado es el mundo del que el artista extrae su material, más claramente hará que se sienta el ideal contrario. Si no es así, no vale la pena vivir. Esta es la razón por la cual el arte simboliza el sentido de nuestra existencia. Además de la metaética, el ideal, lo decisivo es la visión del mundo del artista. Para Tarkovsky, la poesía es un modo de ver el mundo, una manera de relacionarse con la realidad. Las observaciones deben ser tomadas de la vida y no de construcciones inanimadas de una vida falsa. La visión del mundo en la obra de un artista se refleja en el prisma de su percepción personal. La obra muestra en formas irrepetibles las diferentes caras de la realidad. Estas ideas subjetivas no son arbitrarias, están orientadas en el marco del ideal. Un ejemplo de ello para Tarkovsky son las interconexiones poéticas que salen de la normalidad. Ellas son asociaciones donde se funden valoraciones racionales y emocionales de la vida. Esta relación poética hace participar del conocimiento de la vida, lleva a una mayor emotividad y estimula al espectador. En el arte, el hombre se apropia de la realidad por su vivencia subjetiva. El conocimiento surge como una imagen nueva y única del mundo. Por medio de esta imagen se fija la vivencia de lo indeterminable y se expresa por medio de la limitación. Lo espiritual por lo material, lo infinito por lo finito. En el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación del objeto. Eso es lo subjetivo. Ahora mencionaremos las tres condiciones que Tarkovsky considera imprescindibles para que el artista llegue a su propio arte, a su propia visión del mundo. Primero, la fe en sí mismo. Segundo, la disposición de servir. Y tercero, la falta de compromisos exteriores. ¿Por qué fe y no simple seguridad? Porque la fe tiene un sentido
trágico y sacrificial. Es mucho más que tenacidad y voluntad, y está directamente relacionado a la disposición de servir. El artista ha recibido de Dios el talento y su responsabilidad es orientar esa energía espiritual para ofrecer esperanza e intentar inmortalizar este mundo y las personas que viven en él. La falta de compromisos exteriores tiene dos características. Primero, la imagen artística no puede ser partidista. En segundo lugar, para ser verídica, tiene que conjugar en sí el carácter contradictorio de los fenómenos. Por ello, el artista no tiene derecho a expresar de modo abierto su participación interior en lo que está filmando, o poner sobre la mesa de manera inequívoca sus propios y personales intereses. No todas las obras de arte son grandes obras de arte. En la gran obra de arte, el sentido de la existencia se manifiesta con una dinámica totalmente particular. Si bien el artista busca la verdad, porque la belleza radica en la verdad de la vida, las grandes obras de arte son ambivalentes por naturaleza. Esto significa que ofrecen interpretaciones diversas. ¿Y cómo pueden ser verdaderas si son ambivalentes? Ahí radica la especificidad del gran arte. La imagen expresa la propia vida y no conceptos. Una imagen auténtica lleva al espectador a una vivencia simultánea de sentimientos totalmente complejos, contradictorios y en algunos casos mutuamente excluyentes. La conciencia del espectador se amplía por medio de la sinceridad plena del artista, el cual no busca explicar, ni probar, ni responder nada. En su lugar, provoca efectos que van acompañados de conmociones morales y éticas. Imagínense ustedes qué sucede en sociedades donde se ningunea, desvaloriza y descalifica el arte y la cultura. Allí se prepara a los hombres para el pensamiento fanático, cerrado, propio de ideologías extremas y totalitarias. Las pasiones que no despiertan la conciencia ni se amortiguan por medio de ambivalencias y diferentes interpretaciones, conducen inevitablemente al odio. Por eso Tarkovsky nos dice que sin cultura la sociedad se vuelve salvaje. La renuncia a lo espiritual solo puede engendrar monstruos ignorantes y brutales. Un arte que exprese necesidades espirituales y esperanzas de la humanidad juega un papel importante en la educación moral. Y si esto no se consigue, es porque en la sociedad, desgraciadamente, hay algo que está desordenado. Menospreciar la cultura y las obras de arte, reducir su función a un mero producto de consumo intrascendente como cualquier otro, no solo implica cancelar la creatividad del artista, despreciando su rol e importancia, sino privar a los hombres del efecto positivo de sus obras. Cuando un hombre se topa con una obra maestra, comienza a escuchar dentro de sí la voz que también inspiró al artista. Acontece en su interior una tensión que lo lleva a tomar conciencia de los mejores aspectos de su ser, que ahora exigen liberarse. Nos reconocemos y descubrimos a nosotros mismos en la inagotabilidad de nuestros propios sentimientos. Por eso el arte redime y libera. Tarkovsky se diferencia del cine comercial, ubicando sus películas como cine de autor. De esta manera eleva el cine
al nivel de las demás artes tradicionales. En una película hay colaboradores que aportan en el equipo de filmación muchas cosas, pero es la imaginación del director lo que otorga unidad a la película, la cual queda establecida con la visión de mundo del director. Es la selección que ha hecho lo que refuerza la subjetividad. Que el director posea un pensamiento profundo o no, se muestra en el motivo por el cual hace la película. El cómo, el método, carece de importancia. Cuando alguien estudia una carrera aprende el cómo, el método, pero el cine de autor se llega por la visión de mundo y lo que le da profundidad es el motivo. El cine debe esclarecer la realidad, no desdibujarla. Su pureza y su fuerza no se muestran en la agudeza simbólica de sus imágenes, sino en que sus imágenes expresen la concreción e irrepetibilidad de un hecho real. El cine da alma a la naturaleza. Ese es su realismo, y no la copia de la naturaleza. Es tan concreto el foco que hace el director para lograr esto que Tarkovsky consideró que el color trajo un problema de la representación en el cine, porque el color dificulta la reproducción fiel de sentimientos verdaderos. El color en el cine es una exigencia comercial y no una categoría estética. En la actualidad creo que han modelado de manera tan extrema nuestra capacidad de apreciar una película que para muchos ver una película en blanco y negro genera incomodidad, incomprensión, angustia. Pasa lo mismo con la acción. Si no suceden tantas cosas en un breve lapso de tiempo, el espectador padece ansiedad. Lo más común es que las series y películas bombardeen al espectador con escenas de sexo, de violencia, totalmente innecesarias, con el fin de atraparlo y mantenerlo sedado. La clasificación en géneros cinematográficos, las producciones realizadas para incorporarse a catálogos de consumo orientados al perfil ideológico del consumidor, a sus gustos y preferencias, ratifican creencias y gustos. No hacen crecer, no amplían la comprensión ni desarrollan la sensibilidad. Por eso el espectador pierde la capacidad de sorprenderse y termina exigiendo más de lo mismo. Desgraciadamente, ha quedado atrapado en un círculo vicioso. Todos estos manejos comerciales son para Tarkovsky un maltrato que se realiza al espectador porque se lo subestima, reduciéndoselo a un ser que responde como autómata. Tarkovsky creía que hay que respetar al espectador y su dignidad. No hay que engañarle, hay que confiar en él. Por eso él les contaba a los espectadores las cosas que eran para él las más importantes y valiosas. Hasta aquí he resumido algunas ideas de Tarkovsky, usando mayormente sus propias palabras, concentrándome en su concepción del arte, que es trasladable a las demás artes, sin desarrollar el concepto de esculpir en el tiempo ni por qué el ideal de cine para él es la crónica, el cual no es un género sino un modo de construir la vida. Ahora expondré algunas ideas que desarrolló Tarkovsky en sus películas. Son muy útiles para ejemplificar lo que acabo de exponer y son un recurso valioso para apreciarlas mejor. Primero partamos de que él considera que el espectador, si lo deseaba, podía ver sus películas como un espejo en el que se ve a sí mismo. Es decir, que sus películas son también un medio para aclarar ideas
y sentimientos. El espectador puede valerse de la visión del mundo del autor para llegar a sí mismo. En cuanto al guión de La Pasión, según Andrei Rublev, Tarkovsky contó en Esculpir en el tiempo que no se propuso una película histórica. Lo que le interesaba era la naturaleza del talento poético del gran pintor Andrei Rublev. Quería estudiar la psicología del trabajo creador, investigando a la vez la condición anímica y emocionales y emociones sociales de un artista que creaba valores éticos tan importantes. También quería que la película narrara cómo en la época del fratricidio y el yugo tártaro nacía un deseo nacional de fraternidad, del que surgía la genial Trinidad de Andrei Rublev, el ideal de hermandad, de amor y de fe reconciliadora. Esta fue la base de la concepción ideoestética del guión. Al principio parece que, para el protagonista, la cruel verdad vital está en contradicción con el ideal de armonía de su creación artística. Pero la película afirma que el artista solo logrará expresar el ideal moral de su época si no huye de sus sangrientas heridas, si las vive en su propio cuerpo, en su propia vida. El artista básicamente no puede estar fuera del barro de la historia. Solo puede hablar en nombre de su pueblo si experimenta en carne propia lo que éste sufre. Un rasgo de los personajes tarkovskianos es la debilidad. Él habla acerca de personas que, dependiendo de otras, es decir, no siendo libres, supieron conservar su libertad interior. Hizo foco en la fuerza de esa debilidad, una fuerza que emerge de sus convicciones morales. La debilidad humana le interesó como contrapartida a la expansión exterior de la persona, al comportamiento agresivo frente a los otros y frente al mundo, al deseo de someter a otros a las propias intenciones, con el fin de autoafirmarse. Esta es una energía que se abalanza contra la rutina materialista. Stalker, el personaje, es una persona aparentemente débil, pero su fe y su deseo de servir a los demás le hacen invencible. Stalker pasa por momentos de desesperación, su fe tambalea, pero una y otra vez siente su vocación de servir a los demás, a los que han perdido sus esperanzas e ilusiones. El tema de Stalker es la crisis interior. Para Tarkovsky, este es un signo de salud. Es un intento de volver a encontrar el propio yo. Entra en un estado de crisis interior aquel que se plantea problemas intelectuales. Es importante entender también que en ninguna de sus películas él intentó simbolizar algo. La zona es sencillamente la zona. Es la vida que el hombre debe atravesar y en la que sucumbe o aguanta. Y que resista depende tan solo de la conciencia que tenga de su propio valor, de su capacidad de distinguir lo sustancial de lo accidental. En todas estas películas destaca la importancia del tema de las raíces para el autor, de los lazos con la casa de sus padres, con la niñez, con la patria, con la tierra. El espejo es muy elocuente en esto. Sobre el espejo también nos dijo que intentó transmitir el sentimiento de que Bach, Pergolesi, la carta de Pushkin, los soldados pasando, el Sivash y esas escenas hogareñas íntimas
tienen, en cierto sentido, el mismo valor para cualquier hombre. Esto creo que es muy fuerte porque la sinceridad del artista es capaz de romper la incomprensión entre generaciones y épocas al expresar algo tan radicalmente humano que la experiencia intelectual de una persona con empatía acerca ese valor. De esta manera un hombre de hoy puede sentirse próximo a otro que vivió hace siglos. En la película Nostalgia habló de la forma rusa de la nostalgia, un estado de ánimo muy típico de su nación que sienten los rusos cuando están fuera de su patria. Tarkovsky nos dice que es una película sobre un hombre ruso que ha perdido completamente su órbita y sobre el que las impresiones se precipitan como un torrente. Pero, y esto es lo trágico, no puede comunicarla a las personas cercanas y tampoco puede unirlas al pasado, del que depende hasta la última fibra de su ser. Estas han sido algunas de las cosas que Tarkovsky dijo sobre sus películas. ¿Por qué ver hoy el cine de Tarkovsky? Responderé de manera inversa. Creo que es una pérdida inmensa no verlas. Sus películas nos dan la posibilidad de ver la realidad desde otra perspectiva. Y con esto no quiero señalar un mero punto de vista. Es mucho más que eso. Es la mirada concreta que tenían sus imágenes sobre la realidad. En lo personal, nunca he leído un libro escrito por un artista teorizando sobre su propio arte como Esculpir en el tiempo. Demuestra que el nivel cultural de Tarkovsky era altísimo, más propio de aquel con hambre de conocimiento. Personas inteligentes hay en todas las épocas, pero en un mundo escandalosamente simplificado y encorsetado, hiperespecializado como el actual, donde las personas son definidas como consumidores o capital, donde especialistas en esto y aquello afirman soberbiamente sus verdades, incapaces de pensar un milímetro más allá de sus afirmaciones, lo difícil de hallar es el hambre de conocimiento y profundidad, esa comprensión de lo complejo que tuvo Tarkovsky y que expresó contundentemente por medio de sus películas. Cuando uno lee el diario Martirologio, llega a irritarse por las injusticias. Por momentos siente náuseas. Uno hasta putea los cuatro vientos por la cantidad de palos en la rueda que los burócratas le pusieron. A pesar de tanta miseria humana, Tarkovsky jamás entendió a su patria desde la definición que los mediocres daban de ella, por más poder que los canallas tuvieran. Por eso escribió que la mediocridad odia a los artistas. Y esta idea tiene hoy más vigencia que nunca. Impresiona entonces su falta de resentimiento. Tenía ideas importantes tan en claro que nunca necesitó vengarse. Sin ninguna duda, su obra fílmica fue una declaración de amor. Creo que a ustedes les servirá esta introducción sobre la concepción del arte de Tarkovsky, tanto si han visto sus películas como si tienen interés en hacerlo. Por suerte, sus películas están disponibles en YouTube para verlas gratuitamente en la página de Mosfilm. Desde ya, les saludo atentamente y hasta la próxima. Si el video les gustó, suscríbanse al canal y denle un like. Un abrazo.